¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a TNG. El día de hoy les traigo el primer video de preguntas de suscriptores, y es que alguien ha dejado un comentario bastante largo en uno de mis videos con varias preguntas, y en lugar de simplemente escribir la respuesta, pues preferí hacer un video, ya que las respuestas pueden ser un poquito extensas y quería dar mi opinión pues bien de estas, ¿vale? El comentario lo dejó Johan Cadena en el video de tipos de emplumado. Y la primera de las preguntas sería: ¿cuál es la diferencia entre arcos de fibra de vidrio y fibra de carbono? Bueno, la primera diferencia evidente es el precio. Los de fibra de carbono son bastante más caros que los de fibra de vidrio, pero asumo que no quieres saber eso. Hablando de funcionalidad, la fibra de carbono se puede usar en diferentes componentes del arco, y dependiendo en qué componente lo uses va a tener una implicación u otra. Pero en general, la primera diferencia que suele notarse de inmediato es el peso. Los arcos de fibra de carbono suelen ser arcos mucho más ligeros que arcos hechos de cualquier otro material. Yo ya tuve en el canal un arco de fibra de carbono que fue el Hanchang de Yuen, y se nota bastante la diferencia. Se sienten muy livianitos, pese a que era un arco largo, era de hecho más liviano que mi arco más corto. La segunda diferencia que se puede notar en caso de que el carbono esté en las ramas es que las ramas de carbono suelen ser más rápidas. Y tocando este punto, yo no conozco ninguna rama de carbono que esté completamente hecha de carbono, ¿vale? Generalmente son combinaciones de carbono y otros materiales, ya sean sintéticos o pues orgánicos, madera. En cambio, con la fibra de vidrio sí hay ramas hechas completamente de fibra de vidrio, entonces ahí ya podemos tener una diferencia. Las ramas de fibra de carbono suelen generar más velocidad porque son más rígidas, ¿sí? La fibra de carbono no es un material tan flexible como la fibra de vidrio. La fibra de vidrio sí puede flexionarse muchísimo. Y aquí estaría la otra diferencia, que la fibra de carbono no suele ser útil para construir ramas cortas con gran apertura, sobre todo cuando estamos hablando de librajes altos. Si tenemos un arco de fibra de vidrio, en general va a poder abrir más que un arco de fibra de carbono del mismo tamaño. Sin embargo, en arcos relativamente largos, la fibra de carbono va bastante bien por la cuestión, una, de la ligereza, y que hace que sean un poquito más rápidos. La siguiente pregunta es: ¿con cuál de estos materiales se fabrican los arcos más resistentes? Aquí entramos en una especie de paradoja, porque de nuevo va a depender dónde pongas el material en cuestión. De inicio podríamos decir que la fibra de carbono es más resistente que la fibra de vidrio, si nos estamos refiriendo a piezas que no tengan que soportar flexiones extremas. Por ejemplo, los arcos cuyos manerales están construidos de fibra de carbono son manerales muy resistentes y muy livianos. Sin embargo, si nos vamos a la parte de las ramas, la cosa cambió un poco. Como ya comenté en el punto anterior, yo no conozco ninguna rama que esté hecha completamente de fibra de carbono. Generalmente son combinaciones. Si alguien conoce ramas completamente hechas de fibra de carbono, pueden dejarlo abajo, aunque sospecho que si las hay, posiblemente sean de arcos de poleas. Pero, volviendo al punto, al no ser ramas monobloc las de fibra de carbono, están expuestas a ciertos riesgos que las ramas monobloc no, como son las de laminaciones o que la resina esté mal aplicada y se desprendan. En cualquiera de los casos, este tipo de fallos puede provocar que la rama se arruine sin que necesariamente el fallo venga de la fibra. Pero, como ya comenté de nuevo en el punto anterior, la fibra de carbono es de hecho más rígida que la fibra de vidrio. Aunque puede flexionarse al estar laminada, no es tan flexible. Esto ocasiona que de hecho sea mala para arcos pequeños y de gran libraje. E irónicamente no es muy buena tolerando la compresión. Cuando tú comprimes una lámina de fibra de carbono, es decir, la pones en el belly del arco, en la panza, tiende a quebrarse. Ya tuve la experiencia con un arco mongol bastante cortito, compré hace 2 años, que este simplemente reventó, no soportó, pero era un arco bastante fuerte. Era un arco de casi 60 libras a 28 y era bastante cortito, con ramas muy cortitas, entonces no toleró la apertura y se partió, cuando arcos de fibra de vidrio sí suelen tolerar aperturas bastante grandes, sobre todo los que sus ramas son completamente de fibra de vidrio.
Los arcos laminados en general son más sensibles que los arcos de fibra de vidrio. Así que si hablamos de resistencia, como la capacidad de soportar el maltrato, ya sea por negligencia o no, de un arco, realmente los arcos de fibra de vidrio suelen ser más resistentes que los arcos de fibra de carbono. Toleran mejor la humedad, toleran mejor los golpes, toleran mejor los sueltes en seco, entre otras cosas, y son mucho más aptos para un principiante. Los de fibra de carbono sí soportan mucho. De hecho, hay un video donde un arco de poleas de carbono, me parece que es de Hoyt, le pasa una camioneta encima y sobrevive perfectamente. Pero ya estamos hablando de que la resistencia de ese arco no viene exactamente en las ramas, sino en el cuerpo, que es una pieza que no está diseñada para flexionarse. Si hablamos de las ramas, la cosa cambia bastante. Los arcos de fibra de carbono no es que sean malos, los arcos laminados tampoco es que sean malos, simplemente requieren un cuidado más especializado que un arco de fibra de vidrio, que sí te va a tolerar un montón de cosas. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los arcos fabricados de una sola pieza y los arcos de pala desmontable en cuanto a calidad de tiro, durabilidad, costo y potencia? Ok, en realidad muchos de los parámetros por los cuales estás preguntando dependen más de la calidad del trabajo del fabricante que de si es desmontable o de una sola pieza. Si el fabricante hace un buen trabajo, ya sea en takedown o ya sea en una sola pieza, vas a tener arcos muy durables, con muy buena sensación de tiro y que te van a generar mucha potencia, que van a ser bastante veloces. El costo al final lo decide el fabricante. Esto es libre, realmente no hay una situación que diga, es que como estoy haciendo un arco de una sola pieza tiene que ser más barato que un takedown. De hecho, yo conozco arcos de una sola pieza que suelen ser más caros que los takedown, arcos takedown también muy caros, arcos de muy baja calidad a muy alto costo y arcos de muy buena calidad a muy bajo costo. Entonces, realmente esos parámetros dependen muchísimo más de el fabricante, de la ética del fabricante y de cuánto valora su trabajo. Las dos diferencias reales que yo encuentro entre las dos opciones son en esencia la portabilidad del material, que un arco takedown es más fácil de empacar, puede hacerse bastante cortito, en cambio uno de una sola pieza pues no, suelen ser largos, y esto podría entrar un poco en durabilidad, pero está la capacidad de intercambio de ramas. En un arco de una sola pieza, si una rama se quiebra, todo el arco se arruina, ¿vale? En un arco takedown, si una rama se quiebra, cambias de ramas y sigues usando el mismo mineral. Esto puede tanto ahorrarte dinero como ser más cómodo en el aspecto de que el mismo arco te va a durar más años. Comillas a esto porque a fin de cuentas no son las mismas ramas, así que es el mismo arco. También está otra situación que no necesariamente, tienen que quebrarse las ramas, pero si tú empezaste con un arco de 25 libras takedown y quieres pasar a usar 40 libras, no necesitas sustituir todo el arco. Simplemente compras ramas de mayor libraje y se las colocas. Y esto es una ventaja bastante buena en el caso de los takedowns. Pero por lo demás es una cuestión de gustos y es una cuestión del fabricante. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tipo de arco más corto pero que ofrece mayor velocidad de flecha y potencia? En esta no nos vamos a publicar mucho. Los arcos de poleas son los arcos más cortos actualmente y que ofrecen mayor velocidad en el disparo y por ende mayor potencia. La potencia está relacionada directamente con la velocidad. De hecho, hay arcos de poleas muy cortitos, como este de la imagen, es un arco chino, que a algunos no les gusta llamarlo arco por la empuñadura. Tiene ramas, tiene una cuerda y dispara flechas. Para mí es un arco, pero pues cada quien tendrá sus parámetros, ¿no? Pero en esencia, los arcos de poleas son lo que más potencia te va a generar y más compacto es. Ahora, no son los más ligeros. Un arco de poleas suele ser pesado, ¿sí? Un arco de poleas debe rondar más o menos alrededor de el kilo a 2 kilos, estando completamente equipado. Pero en cuanto a longitud, es más corto. Ahora, si nos vamos a la gama tradicional, los arcos turcos suelen ser los arcos más cortitos. De hecho, este arco me sorprendió muchísimo. Es de un fabricante de Indonesia llamado, bueno, lo encuentran en Facebook como Masan. Y es un arco de 38 pulgadas de longitud total. Es un arco de menos de 1 metro. Es pequeñísimo y pueden generar bastante velocidad
si le colocas la flecha adecuada. Hay que recordar que la potencia no solo va a depender del arco, sino también de tu capacidad de usar las piezas adecuadas con el arco, es decir, tener una flecha ajustada a los parámetros del arco, ¿vale? Y una buena técnica además. Siguiente pregunta: ¿qué diferencia hay o qué diferencia crea cada tipo de pala? Recta, recurva sólida, que aquí se está refiriendo a las recurvas estáticas, recurvas activas, etcétera, en la velocidad, potencia, patada, dirección de la flecha, etcétera. Bien, entre los tipos de rama, en realidad, la diferencia es la velocidad, ¿sí? Una recurvada activa es más rápida que una recurvada inactiva, una recurvada estática, pero una recurvada estática es más rápida que una recta. Y como ya dije, la velocidad está muy directamente relacionada con la potencia. Un arco más veloz disparando una flecha del mismo peso va a tener más potencia que un arco más lento disparando esa misma flecha. Entonces se podría decir que los arcos de recurvado activo son más potentes, entre comillas. Sin embargo, los arcos de recurvado inactivo tienen una característica que no tienen los de recurvado activo, y es que en su recurvado, en el sillá, tienen una mayor masa, y esto permite que puedan impulsar flechas más pesadas con menos esfuerzo. Generalmente los arcos de recurvado inactivo están disparando cómodamente flechas de 10 grains por libra, mientras que los arcos de recurvado activo suelen disparar flechas de 7 grains por libra o menos. Entonces, sí, vas a generar más velocidad con un arco de recurvado activo, entre comillas, con una flecha ligera, pero la energía cinética que se podría generar puede ser menos que uno de recurvado inactivo, más lento si este está usando flechas más pesadas, porque la potencia es eso, es la energía cinética. Si nos vamos a los de pala recta, estos son más lentos, pero suelen ser más grandes también. Entonces, por su masa pueden impulsar flechas grandes y pueden generar mucha energía cinética. Aquí la diferencia es que son largos y pueden ser incómodos para usarlos en ciertas situaciones. Respecto a la patada en realidad no debe de estar presente en un arco. La patada es en esencia energía residual, lo que le llaman patada en un arco, esa sensación de empuje al final, es energía residual. Entonces, en teoría puedes desaparecerla ajustando los parámetros de tu flecha. Si tú estás usando una flecha adecuada para tu arco, en teoría no debes de sentir esa patada o debe de sentirse muy suave. Pero no tiene mucho que ver con la forma de la rama en sí, aunque algunos lo relacionan porque los arcos de silla rígido, al ser rápidos y necesitar flechas pesadas, suele sentirse la patada, sobre todo porque si vienes de arco de recurvado activo, en general, al no tener mucha idea de lo que es los granos por libra, tienden a querer usar las mismas flechas que con los recurvados activos. Esto provoca que al ser muy ligeras dejen energía residual en el arco y se sienta la patada, pero con una flecha adecuada no debes de sentir la patada o debe sentirse muy suave. Por otro lado, la dirección de la flecha tiene más que ver con tu técnica y con qué tan bien trabajado esté el arrow pass de tu arco. Si tu arco tiene el maneral correctamente tallado y el arrow pass, que es la zona donde va a pasar, bien trabajado, no debes de tener un problema al direccionar tu flecha. Incluso si el arrow pass es muy grueso, puedes llegar a compensarlo con ciertas técnicas de corrección de tiro como el catra. Pero pues eso, la mayor diferencia que hay entre los tipos de recurvados es la velocidad. A más recurvado sea, más veloz va a ser. Un recurvado activo pues es más rápido que el resto de ramas y los no recurvados son los más lentos. Siguiente pregunta. Sé que no usas arcos desmontables con centro de aluminio similar de las palas desmontables, pero ¿qué opinión puedes dar sobre ellos, particularmente los que están en AliExpress, eBay, Amazon, etcétera? Y si hay alguna marca que recomiendas mejor. Bien, esto a lo mejor es una sorpresa para los que no me conocen, pero yo de hecho empecé como arquero olímpico. Entonces, en mis años de novato, yo tiré con este tipo de arcos, con estos desmontables de riser de aluminio, incluso
llegué a tirar en algún momento con una ballesta por hobby, así que sí tengo más o menos idea de qué onda con ello. De hecho, sé ajustar arcos olímpicos, sé cómo ajustar los elementos del arco olímpico, los estabilizadores, la mira, clicker, botón de presión, etcétera. Pero volviendo a la pregunta, son buenos, son buenos. Es una cuestión de gusto realmente del tipo de arco que quieras usar. Realmente yo no estoy en contra de que se use algún arco de poleas o se use un arco tradicional. Es meramente gusto. Gusto y a veces economía, porque hay tipos de arco que son un poquito caros y la gente, pues, aunque los quiera, no puede porque pues, dinero. Pero, eh, nada, cada arco está diseñado para usarlo en su ambiente. Los arcos olímpicos en general son arcos muy grandes, con muchos aditamentos que sí te ayudan a estabilizar muchísimo el tiro y alcanzar precisión a distancias muy largas. Pero obviamente si yo quiero ir de cacería no voy a usar un arco olímpico porque es absurdamente estorboso. En cambio un arco de poleas es mucho más compacto y se adapta mejor para este tipo de cosas, ¿no? Los arcos tradicionales pues, pueden usarse para una cosa u otra dependiendo qué tipo de arco tradicional tengas también. Si quieres practicar arquería montada, por ejemplo, tampoco te recomendaría un arco de poleas, pero un arco tártaro cristiano va bastante bien. Entonces, hablando de los que se encuentran en AliExpress, eBay o Amazon, pues aquí hay que tener en cuenta que estas son plataformas, no son tiendas, ¿sí? Entonces puedes encontrar de todo. Hay arcos muy buenos, a costos bastante buenos, y arcos muy malos. Tienes que tener cuidado. En lo personal, yo te recomiendo que te vayas más por los comentarios que por lo que dice el vendedor. Ve lo que dicen los compradores del vendedor. No te fijes sobre todo en las puntuaciones porque a veces llegan a ser confusas, pero puedes encontrar muy buenas ofertas. Ahora tampoco esperes milagros, no te vas a encontrar un arco de 5 pesos. Tienes que buscar detenidamente y en general ser realista con los costos. Sí puedes encontrar cosas económicas, pero tampoco las vas a encontrar regaladas. Va a tener un costo, digamos que si el artículo de manera normal lo consigues por 15,000 pesos, en, en AliExpress lo puedes conseguir por 10,000, pero no lo vas a encontrar, no sé, por 3,000. Si ves algo que es demasiada diferencia en el valor, posiblemente sea una estafa o sea un clickbait, ¿vale? Si hay alguna marca que recomiende, bueno, si estamos hablando de marcas reconocidas a nivel mundial y estamos hablando de arcos más hacia el lado olímpico o más hacia el lado, digamos, americano, está Hoyt. A mí me gusta mucho la marca Hoyt. Suelen ser arcos muy bien diseñados, con los grips, los manerales son muy cómodos para mí de Hoyt, son delgaditos, que eso es algo que me gusta mucho en los manerales. El sistema de anclaje del ILF está bastante bien en estas marcas, aunque no es único de la marca, pero queda bastante bien. Las ramas también trabajan muy bien. Yo usé Hoyt en casi toda mi trayectoria de arquero olímpico y me gustaron mucho, aunque no tuve tantos modelos propios, o más bien que usara yo, porque de hecho como olímpico nunca tuve un arco propio, era de la academia. Eh, sí llegué a probar un poco otros modelos de arcos por compañeros que los tenían y Hoyt me gustó muchísimo. Llegué a checar otros como Win Win, que también es muy reconocido, pero en lo personal no me gusta el grosor de los materiales de Win Win, salvo que lo hayan corregido en años recientes, pero soy más fan de Hoyt. Si nos vamos a marcas de AliExpress, sí hay algunas que te podría recomendar. Si estás buscando algo económico, está Top Archery. Hay otra que no sé cómo se pronuncia, pero tiene buenas críticas. Te la voy a dejar por aquí escrita en algún lado y te voy a dejar los enlaces en la descripción porque la verdad, nombres chinos, no sé pronunciarlos. Y hay otra, no voy a arriesgar a cómo se pronuncia porque tampoco sé cómo se pronuncia, pero pues da igual, te la dejo por aquí escrita. Y estas tres marcas son, digamos, buenas. Puedes encontrar arcos desde, digamos, de la gama tradicional a la gama olímpica a buenos precios en estas páginas. Tienes que buscar la página oficial de preferencia porque a veces la marca es distribuida por varias tiendas y la que tiene los costos más económicos y de mejor calidad los equipos, pues es la tienda oficial. Entonces tienes que buscarla, o sea, el buscador de la plataforma como tal. Recordando siempre eso, es una plataforma, no una tienda.
Bien, espero haya quedado todo claro. Si tienen más preguntas, más dudas, déjenlas abajo. Y si son bastantes, pues veré hacer otro preguntas de suscriptores. Dejen sus comentarios, compartan el video, denle like y nos vemos la próxima. Bye.